Somos la resistencia. Somos la resistencia. Buenas noches, soy su anfitriona Destely y esta noche estoy con Coy y Julie. Hoy es martes 7 de abril, ya es abril. Son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Nuestro invitado especial es Israel Levites Cornejo, de la familia muy conocida de Nicaragua, ingeniero, autor nicaragüense, y hemos conversado con anterioridad con Israel y siempre sus conversaciones son inteligentes y sobre todo diferentes. Tiene siempre una manera diferente de ver las cosas. Primero, felicidades. Te quería preguntar cómo te estaba yendo con Todo Arda. Eh, por supuesto, el que más me gusta es el cuento del brujo. El monstruo de Masaya también está bien bueno. Y después los otros dos tengo que entrarle a la lectura para poder hacer un comentario. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, muy bien. Agradecido por tu invitación, aunque también en la incertidumbre, como supongo la gran mayoría de ustedes, ante esta realidad geopolítica tan voluble, cambiante. eh, a ver, te voy a poner un ejemplo de la realidad que vivo yo en lo particular. Ayer, aquí en Panamá, se registran dos tremendas explosiones debajo del puente de las Américas, que es el puente que cruza el canal de Panamá. Entonces, de pronto aparecen los videos de la gente y ves dos bolas de fuego debajo de ese puente. Y lo primero que se me vino a la cabeza, Irán está atacando el canal de Panamá. Oh my God, no te creo. Bueno, Wow. fue un accidente en unos tanques de combustible que se encuentran al pie del puente. Este puente es la principal vía de comunicación entre el oeste y el este de Panamá, lo cual generó un colapso vial donde hubo mucha gente que terminó teniendo que dormir en los carros anoche. Pero con esto solamente te quiero ilustrar el nivel ya ¿De psicosis? de psicosis en el que uno está alcanzando en medio de este mundo, ¿verdad? Que se torna impredecible, que cualquier cosa puede pasar ya, ahorita. No sé si, pues, por darte una idea, el ultimátum del fin de una civilización está, creo que terminando, ahorita durante el transcurso de estos minutos que estemos charlando, el supuesto ultimátum llega a su fin. Ya. Y Trump, teóricamente, ¿verdad? Es lo que dice, ojalá sea otro chamarrazo propio de él, prometió destruir Irán y regresarlo a la edad de piedra. Palabras fuertes, una realidad pues que no recuerdo yo haber estado a esos niveles nunca, de unas amenazas de ese calibre, pues en mis 50 años, el nivel de agresividad que ha tenido, que ha experimentado la retórica, ¿verdad? De los países y está bastante al extremo. Entonces, sí, estamos bien respecto al libro. Respecto al libro, muchas gracias por preguntar. La verdad es que uno, como autor de ficción, la verdad es que no puede competir con la realidad. A estas alturas, la realidad supera hasta la más febril imaginación. Y lo que estamos viendo como la extracción de Maduro, que eso es de película de Hollywood, yo estoy seguro pues que si yo me hubiera querido ponerlo a escribir, hubiera descartado la idea por ser demasiado fantasiosa. Y ocurrió. Entonces, esa es la realidad que atravesamos, así que escucho preguntas a las que probablemente te responderé. No sé, pero me aventuraré a especular. Bueno, empezamos por el final. Yo quería que nos entráramos en geopolítica después, pero es que está en el frontal thoughts de nuestra vida. O sea, es algo que está ocupando
todos los momentos y todos los pensamientos que tenemos. Desde que abrí los ojos pensé, oh my God, todos calculando las horas, pero después aclararon más de que era a las 8 de la noche del día de hoy y a las 8 de la mañana el presidente de esta administración estaba diciendo pues que iba a ver, a desaparecer esta civilización. Y yo dije, Santa María de Dios, vamos a ver pues qué es lo que pasa y para dónde vamos. Yo al mismo tiempo tenía la esperanza, como en casos anteriores, como vos lo estás mencionando, que se diffuse, que se hiciera de otra manera. Y las pláticas con Pakistán dicen pues de que van a tener 2 semanas de cese al fuego para poder tener otras conversaciones. Algo esperado, pero la respuesta de la sociedad norteamericana ha sido contundente en este sentido y a mi manera de ver, en mi opinión. Porque la sociedad ha estallado en una desaprobación del lenguaje, quizás no de la acción de él, pero sí del lenguaje, porque pues los generales y los comentaristas y los analistas no estamos de acuerdo que un presidente de la mayor potencia mundial del mundo no habla con ese idioma. Entonces, en un texto que compartíamos en un back and forth, me compartías que querías saber si se disipaba la incertidumbre y dónde rodarían los dados y dónde caerían los dados de la humanidad. Y yo pensé, ay, Levites, no por mucho tiempo, no vamos a saber por mucho tiempo a dónde es que estamos cayendo. Solo es que estamos viviendo del día al día al temperamento de un Tin Pot dictator. Pero fíjate, te comparto una inquietud que ha surgido de un intenso debate familiar. Mi cuñada es noruega, la esposa de mi hermano. Ellos viven en Estados Unidos. Y ella, digamos que es una persona muy crítica de Trump, como pues totalmente comprensible y con excelentes argumentos. Pero cuando empiezan a armarse las discusiones familiares, yo me he vuelto un poco, y creo que me va a ocurrir también aquí, me he vuelto un comentarista que raya en lo indeseable, y te explico por qué. Es imposible en estos escenarios no dejarse llevar por los sesgos, por la radicalización y por la experiencia personal. Y en mi caso, todo mi análisis, y lo tengo que reconocer, porque creo que todos debemos de buscar nuestros sesgos, reconocerlos y estar conscientes de ellos. En mi caso, mi mayor sesgo es el causado por la dictadura que sufre mi país. Yo, en lo personal, al haber sido afectado, víctima, al haber sido testigo en primera línea de los horrores de un régimen que es cruel con su propia gente, desarrollo una animadversión visceral. Y eso me hace que cuando yo veo a Trump atacando frontalmente a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Cuba, a ese sanguinario, represivo y medieval régimen de Irán, pues sé que Trump no tiene ni las maneras ni el derecho, podemos decir, de hacer muchas cosas que hace, que está haciendo cosas que yo sé que estamos abriendo cajas de Pandora
y que probablemente terminen pasándonos factura en el futuro, pero no puedo evitarlo, y lo confieso aquí, y por favor critíquenme, no puedo evitar decir qué bien que por fin alguien está haciendo algo en contra de estos HP que han hecho tanto daño a sus propias poblaciones, a sus propios pueblos, porque sí, a mí me parece muy bien que hablemos de derecho internacional y que reprobemos estas acciones imperialistas de Trump y todo lo que ustedes quieran, pero ¿quién realmente la comunidad internacional ha estado haciendo algo concreto a favor de las mayores víctimas de esta historia, que es el pueblo venezolano, el pueblo de Cuba, el pueblo de Irán? Y es ahí donde yo digo, algo está mal en el mundo de que Trump se esté convirtiendo de pronto en quien reivindica la causa de la libertad de ciertos pueblos. Ojo, sabemos que no lo hace por buena gente. Él mismo reconoce que es por intereses geopolíticos que de manera casual pueden coincidir con los de la gente. Y yo en esta desesperación mía de tratar de entender por qué estoy teniendo ya este sesgo de pensamiento comprensiblemente desagradable para muchos, me fui a entrevistar a una iraní que estaba de refugio en Estados Unidos y que la deportan a Panamá, así, tan caprichosamente como eso. Porque Trump ya no quería iraníes en Estados Unidos, estaba en California, ¡boom! La tiran aquí como de una manera casi azarosa, no tiene nada que hacer, nada que ver en Panamá, pero termina deportada aquí en Panamá. Y yo me acerco ahí en la entrevista y digo, ¿qué opinas de lo que está pasando ahorita? Trump te deportó y Trump está invadiendo y bombardeando tu país. ¿Cuál es tu sentimiento? Y la mujer me dice, yo odio y amo a Trump. Y nada me ha hecho más feliz que haber sabido que ajusticiaron a ese ayatolá y que están ajusticiando a esos tiranos que tanto daño le han hecho a mi pueblo. Y ojo, ella es una iraní más, no es la portavoz del pueblo iraní. Realmente, si vemos, es una población que, al igual que la nicaragüense, tiene distintos pensamientos. Y yo diría que hasta porcentajes similares. Fíjate que es increíble lo parecido que son en muchas cosas. La revolución de los ayatolás fue en 1979, igual que la sandinista, en contra de un dictador que es de derecha, que estaba auspiciado por Estados Unidos. Somos en nuestro caso el Shah de Persia, en el caso de Irán, dictadores que eran crueles, que tenían una desaprobación entre diversos grupos, pero también una economía que estaba bastante bien. Y al igual que en Nicaragua, en Irán tuviste a distintas facciones, tenía al Partido Comunista, junto con los religiosos, junto con etnias diversas, oponiéndose al Shah de Persia. Y cuando logra triunfar esta revolución, el ayatollah Khomeini eventualmente barre con todos sus aliados de ese entonces y se toma el poder para su grupo, que es exactamente lo que hizo el sandinismo en su momento, ¿verdad? Porque la lucha contra Somoza fue amplia, pero eventualmente los sandinistas toman el poder para sí mismos y excluyen a otras fuerzas que lucharon para derrocar a la dictadura de Somoza. Y desde entonces tenemos países sojuzgados por estos cuerpos criminales que son completamente aliados. Yo recuerdo haber visto a Ahmadinejad,
el que era el primer ministro de Irán, en carro ahí en Managua, en una visita oficial de besos y abrazos con la codictadora y el senil dictador de Nicaragua. Y ellos definitivamente utilizan estrategias similares y son regímenes absolutamente crueles con sus poblaciones que no tienen reparo en gobernar sobre las cenizas. Y hay cosas que son innegables, que no se trata de manipulación ni nada, que hay distintas fuentes que puedes cruzar, como el hecho de que ahorita Irán está poniendo a mujeres y niños como escudos humanos alrededor de infraestructura que puede ser potencialmente atacada por Estados Unidos. Es decir, a estos ayatolas les vale arriesgar la vida de niños y de mujeres con tal de ellos preservar su narrativa victimista. Y Trump, por otro lado, con su retórica, no ayuda en lo más mínimo, porque yo entiendo que cuando se lanza un discurso así tan barbárico, uno se pregunta, bueno, ¿y de qué lado me tengo que poner yo aquí? Porque están los ayatolas sometiendo a su pueblo, a las mujeres, eh, matándolas porque no usan un velo, pero por otro lado tener a un Trump que habla de borrar civilizaciones. Entiendo si hablara de borrar la dictadura, etcétera, pero habla de borrar una civilización, entonces tampoco uno quiere estar de parte de eso. Entonces, son tiempos que realmente a uno lo dejan en la incertidumbre, en ya no saber ya ni qué pensar de uno mismo. Mientras tanto, el petróleo sigue subiendo de precio, es decir, ya es imposible y veo que mucha gente lo intenta, mantenerse ajeno a la realidad geopolítica, porque todo el mundo está interconectado y lo que está pasando allá al otro lado del mundo, por la mayoría de la gente, desconocido hasta hace una semana, estrecho de Hormuz, viene a impactar en los bolsillos, en los planes y y hasta en la alimentación de los hogares aquí en Latinoamérica. Entonces, eh, son tiempos complicados, son tiempos también de esperanza, porque uno dice, bueno, ¿será que por fin se va a liberar Venezuela? ¿Será que por fin se va a liberar Cuba? ¿Será que en medio de esto cae la dictadura teocrática de Irán? Y luego uno como nicaragüense no puede evitar la tentación de que la lucecita de la esperanza se te enciende en el corazón y uno diga, ¿y será ahí que entre todo el desorden y la caída de la ficha de dominó sea libre Nicaragua? Pero bueno, creo que los nicaragüenses estamos tan cansados de que nos decepcione la realidad que en cuanto sale esa esperanza intentamos mitigarla para no ilusionarnos. Y luego pensamos de que realmente el trabajo está ni siquiera a medio hacer, porque sí, Venezuela, digamos que Delcy Rodríguez está siguiendo instrucciones, pero no significa que esa dictadura ha caído. Está colaborando con Washington, está haciendo algunos cambios cosméticos, pero el poder, las armas, las sigue teniendo. Y si de pronto Trump, por X o Y motivo, cambia de política o se tiene que enfocar en otra cosa o con las elecciones de medio término se ve muy debilitado y tiene que reorganizar prioridades, perfectamente la dictadura de Venezuela se reorganiza y sigue como que si nada pasó. Y Cuba, ahí están las negociaciones que hablan que esto, que lo otro, pero ya hemos visto
a ese partido comunista a sobrevivir el periodo especial y estar como ese cáncer enquistado y buscar siempre cómo reinventar nuevas maneras de represión. Y con respecto a Irán, yo temo decir de que está en una posición bastante cómoda, porque a ellos no les importa lo que sufra su población, no están sujetos a una aprobación popular ni a una opinión de la gente. Ellos simplemente están en una crisis existencial en donde encontraron en el cierre del estrecho de Hormuz y en el ataque a toda la infraestructura petrolera de países vecinos una palanca muy fuerte que podría llegar a permitirles terminar en una posición aún mejor de la que estaban antes de los ataques. Disculpe si me extendí mucho. ¿Alguna pregunta? Sí. Julie te quiere hacer algún comentario, pero on the dot, Israel, on the dot. ¿Puedo? Claro, claro, claro. Israel, no, solo era un comentario rápido para decirte que estamos pensando igualitito. Bueno, digo estamos porque me refiero a miles de personas que vivimos en Estados Unidos. Y me dio risa cuando dijiste que ni uno mismo ya sabe ni en qué pensar, porque nos lleva al extremo. Yo tampoco apoyo a este presidente, pero yo celebré junto con los venezolanos y la felicidad de que en Cuba realmente pasara algo y sabemos lo que es el ayatolá y todo eso. O sea, estamos en la misma página tuya, que decimos, este hombre es un loco. Hoy en la mañana, o desde ayer, estaba hablando de terminar con los persas, con desaparecerlos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es eso? Nadie está de acuerdo con eso, ¿no? Pero entonces de repente, hace unos meses atrás, nos despertamos en la mañana que estaba preso aquí Maduro. Y entonces nos lleva del odio a la aprobación y luego lo odiamos y luego aprobamos y no nos gusta ni siquiera decir que aprobamos, porque yo no voy con este hombre. Pero hay momentos que uno dice, ay, bueno, qué lindo lo que hizo en Venezuela y los pobres venezolanos están felices y sabemos que lo que quiere es quedarse con el petróleo y los venezolanos dicen, pues que se lo lleve. Pues si Estados Unidos tiene que cobrar por lo que hizo y los venezolanos felices y no creas que sos el único. Habemos miles que estamos en la misma página tuya. Eso es lo que te quería comentar. Me alegra que no soy el único. Yo, por ejemplo, aquí en Panamá, yo me reúno mucho con la comunidad venezolana y yo siempre intento ser un poquito como no sé si abogado del diablo, pero si veo que la gente tira mucho por un lado, yo intento exponer argumentos del otro. Y la otra vez, bueno, hice algunas críticas sobre Trump y esa gente casi me lincha. Me dice, ni te atrevas a hablar del presidente Trump porque a ese señor le tenemos un agradecimiento. Dice cuánto de que Naciones Unidas, derechos humanos, que no sé quién, nadie había hecho nada por nosotros hasta este presidente. Y veo que son venezolanos que han sufrido mucho y que yo no voy o sea, yo no sé más de Venezuela que un propio venezolano que la ha sufrido. Y cuando veo la gratitud en estas personas con respecto a la acción de llevar a este dictador criminal como Maduro a enfrentar un juicio, digo, es increíble cómo la izquierda internacional ha perdido un poco el rumbo con respecto a estas dictaduras, porque
yo te puedo entender de que Estados Unidos tiene un historial de acciones desacertadas, de intervención en asuntos eh, de países y violación de soberanía y todo lo que quieran, pero en todo este análisis, en todo lo que es la fundación de las organizaciones internacionales, de los organismos internacionales, del derecho internacional, creo que venezolanos, nicaragüenses, cubanos, iraníes podemos coincidir que se han olvidado de los pueblos. Sí, hay mucho que se habla de derecho internacional sobre ataques del país A al país B, pero ¿quién protege a las ciudadanías que quedan a merced de gobiernos represivos, dictatoriales, que cometen crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios pueblos? ¿Cómo podemos estar hablando de respetar la soberanía de los países cuando el pueblo, que es el principal soberano de una nación, es violentado una y otra vez por estos regímenes autoritarios? Y a mí me ofende, ¿verdad?, que en medio internacional hablen del presidente Maduro. Maduro no es ningún presidente, es un usurpador que está ahí después de un fraude colosal que estuvo absolutamente documentado. Entonces, es casi como que hay narrativas indolentes que yo entiendo que pueden estar fundamentadas hasta en buenas intenciones, pero que se desconectan por completo del sentir de las ciudadanías que son las más vulnerables, porque después de todo, un país se puede defender de otro país con sus ejércitos, pero una población civil, indefensa, desarmada, no se puede defender de los gorilas represivos, de los paramilitares y de todos estos agentes que de pronto pues uno se siente reivindicado de que Trump con su grosería y con todo lo que se le pueda criticar, de pronto los ponga a enfrentarse con uno de su tamaño. Y además que deje claro un montón de mentiras, porque cuántas veces no escuchamos decir, por ejemplo, que los cubanos decían, nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela, lo único que hemos mandado son médicos. Y los que murieron alrededor de Maduro no fueron otros que todo un cuerpo militar élite cubano, que lo que nos refleja es que realmente había una injerencia internacional en Venezuela, en donde Cuba era la que rodeaba a este dictador. Entonces, son tiempos complejos donde tenemos muchas narrativas, donde nuestras versiones individuales de la realidad cada vez son como más personalizadas, porque en mis tiempos habían un par de noticieros. Y mal que bien, bueno, los noticieros trataban de al menos hacer la mueca, de ser balanceados y de entrevistar a las dos partes en un tema. Pero ahora, con todo este tema del internet, de los podcasts, de las noticias al gusto del cliente, creo que cada quien, si desea radicalizarse y escuchar solamente las noticias que le gustan, le sobran opciones para irse metiendo en una burbuja que además el algoritmo te la alimenta. Entonces sí, es difícil ver la realidad de una forma ecuánime, amplia, y todos somos víctimas de cámaras de eco. Y yo soy el primero en reconocer que yo soy víctima de mi cámara de eco, porque la verdad es que sí me genera rechazo estar escuchando medios de comunicación que, que le lavan la cara a las dictaduras. Y sí, tal vez debería yo tener la tolerancia de escuchar un poco más lo que dice el otro lado, pero a mí, por mi experiencia personal, me consta que esa gente es especialista en mentiras, en crímenes y en pasar por encima de la gente más vulnerable. Pregunta, disculpen que me ponga pasional, pero estos temas... Pidieron la palabra Coy
y mi cielo. Primero va Coy y después mi cielo. Hola, buenas noches, Ala. Aquí rapidito porque estoy un poquito enferma. Solamente dejarles saber de que desde que se firmó el acuerdo, el crudo ha bajado 20%. En California, esta semana estábamos pagando el galón de gasolina a $6. Una barbaridad. Espero que para mañana ya amanezca un poco más barato. Pero Israel, me encanta tu punto de vista, que me encanta también lo del abogado del diablo, ya te lo iba a decir antes, pero estabas bien acalorado, no acalorado, estabas bien hablando mucho. Y eh, yo estoy en contra un poco porque yo veo que a Venezuela se le hizo un lavado de cara a la dictadura, porque la dictadura sigue ahí. Sí. O sea, sacaron a Maduro, pero la dictadura se quedó. Entonces, para mi punto de vista, es un lavado de cara nada más. Porque sigue el mismo gobierno, el mismo tipo de gobernanza, y hasta que la dictadura realmente no caiga, no va a haber ningún cambio. Yo estoy seguramente que en las midterms que pierda Trump, porque yo supongo que va a perder, pues va a volver a lo mismo Venezuela. Gracias. ¿Otra pregunta? Sigue mi cielo. Sí, buenas noches. Am, Fíjate, Israel, que te quiero hacer una pregunta puntual, Ujú. porque estamos hablando de que nos alegramos, no nos importa qué es lo que tengamos que ceder, y en este punto los nicaragüenses estamos ahí esperando, cayéndonos, se nos cae la baba y esperando para dónde va la seña. Y es un hecho que los nicaragüenses vemos de un punto de vista particular cada gestión y cada cosa que pase. Un mexicano la ve diferente que un nicaragüense, un guatemalteco la ve diferente que un nicaragüense, porque nosotros estamos esperando algo, un daño colateral, una movida, algo estamos esperando. Entonces a mí me llamaba la atención que decía que es por el petróleo, no me importa que se lo lleven. Entonces, porque lo que se celebra es el resultado sobre el régimen. Lento, no como quisiéramos, pero pasó, pues Maduro está en Nueva York, los venezolanos e incluso cubanos y nicaragüenses sentimos aires de libertad. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tanto real visualizar que Venezuela sea el Estado 51? Sobre todo, si le preguntas a los venezolanos, ellos te van a decir que sí también. Esa es la pregunta y es un hecho, pues. Nosotros los nicaragüenses estamos esperando que haya algo concreto con Irán para que el foco se venga a Latinoamérica de nuevo. Y Superespacio, bienvenido, te extrañábamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mira, algunos comentarios. Respecto a las elecciones de medio término, pues sí podría ser de que, pues todo indica que a Trump le va a ir muy mal. Afortunadamente, dicen algunos especialistas que he consultado, esto va a tener una mayor incidencia en su política interna, pero igual él va a seguir teniendo mucha capacidad de maniobra en política internacional por la manera en que está organizada pues el tema del poder allá ejecutivo y las libertades que tiene respecto a política interna y externa. Así que, aunque pierda elecciones de medio término, si su agenda no cambiara, digamos que todavía tendría batería para seguir dándole continuidad a ciertos planes de política exterior. Sin embargo, aquí el gran problema con Trump es que realmente no sé ni siquiera si él sabe qué carajo anda buscando.
¿Por qué te digo esto? Empieza con Irán diciendo que quiere un cambio de régimen. Después ya no quiere un cambio de régimen, habla que quiere el petróleo. Después dice que quiere que abra el estrecho de Hormuz y esa es como su prioridad. Después dice que quiere que dejen de desarrollar el programa atómico. Pero habla de todo esto y cambia de prioridades y a la hora de la hora no consigue ninguna. Entonces, si todo era para que abriera el estrecho de Hormuz, pues no hubiera atacado desde un inicio, porque si no, en ese caso no hubiera cerrado el estrecho de Hormuz. Y luego el programa nuclear, bueno, tal vez hubieran podido seguir con ataques quirúrgicos como el que hizo con las bombas Chuck Norris, pero es como que ni él mismo sabe, como él dice, bueno, vamos a ver si atacando hay un levantamiento popular y ocurre un cambio de régimen. Pero estos regímenes, en Irán, por ejemplo, vos tenés 20% de la población a favor del régimen, 20% totalmente en contra y un 60% que lo que anda buscando es cómo sobrevivir. Algo parecido a lo que ocurre en Nicaragua. Y toda la población está con miedo, porque allá al que protesta lo ahorcan en plaza pública. Entonces tal vez Trump se la jugó con la idea de facilitar negocios del vecindario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Israel tiene una necesidad existencial de que caiga ese régimen de los ayatolas, porque los ayatolas lo han dicho claramente, que el propósito de ser de ellos es acabar con el pequeño Satán, que es Israel, y tirarle una bomba atómica en cuanto la tenga. Respecto al resto de los países árabes, vecinos, pues ustedes saben que el Islam está dividido en dos corrientes básicas, los sunitas y los chiitas. Y ellos se odian tanto entre sí, hasta más de lo que puedan odiar a los cristianos. Es una rivalidad feroz. Y el país, el polo, el país más importante en lo que es el Islam sunita, es Arabia Saudita, que se lleva bastante bien con Estados Unidos y que tiene una visión pragmática. Luego tenés países, pues, como los Emiratos Árabes, que ellos tienen también una filosofía de, bueno, vamos a ser pragmáticos y abrirnos a Occidente y vender la estabilidad de nuestra zona como un lugar perfecto para llegar a invertir y para que los grandes capitales tengan sus edificios, sus centros, sus lugares de recreo de lujo y podamos diversificar nuestra economía ahorita que estamos a las puertas de que la era del petróleo termine en relativamente pocas décadas y tenga que haber una transformación de esas economías. Entonces, para estos vecinos, la teocracia de Irán es absolutamente incómoda, porque además de ser una rama chiita, son los patrocinadores de toda una serie de grupos terroristas que desestabilizan la zona. Entonces están patrocinando a Hezbollah, a los hutíes, incluso a Hamas, a pesar de que Hamas es sunita, logran entenderse para patrocinarlos y estar generando una desestabilización que le genera un desgaste económico a la zona. Entonces, el heredero Bin Salmani es de esos amigos, es amigo de Trump, al igual que Bibi Netanyahu, que se le mete en la cabeza a Trump y le dicen, ya acabemos con esta teocracia, este es el momento, démosle. Pero creo que a Trump pues se le está atragantando Irán y el problema económico finalmente es lo que más le importa al ciudadano de Estados Unidos que no anda estudiando mucho de geopolítica.
Y es increíble cómo las cosas que, digamos, me parecen relativamente bien de Trump son las que parece que se van a convertir en su tumba política. Y me refiero a que Trump se había vendido, y yo le había creído, igual que su base, como un presidente aislacionista, que se iba a salir de las guerras, que se iba a desinteresar por completo de la política exterior y que se iba a concentrar en los asuntos internos de Estados Unidos. Pero de pronto lo ves dando estos golpes de timón que le están haciendo colapsar a su base, pero que por otro lado, pues uno como víctima de las dictaduras dice, bueno, qué bien que Trump está haciendo algo. O sea, a todos nos tiene contrariado, a su base y a nosotros los que hemos sido críticos de él. Realmente nos tiene confundidos. Y por último, ya voy a cerrar este bloque. Respecto a la visión que tiene Trump de Latinoamérica, ahí también voy a decir otra cosa bien jayana, cuestionable y que me va a generar bastantes críticos, pero tengo que ser honesto. Es un hecho que el mundo tiene grandes potencias y las grandes potencias siento yo que están entrando a una fase de recuperar ese orden de lo que se llama esferas de influencia. Y Estados Unidos quiere recuperar el espacio que le cedió a otras potencias en Latinoamérica. No, Entonces Estados Israel, Unidos, ¿cómo? no, más bien lo está perdiendo esta administración está perdiendo con sus acciones el estatus que tenía como la potencia más grande militar, económica, política en Europa y en los estados del Golfo. No está No, tratando de recuperar. Si te referís a la administración no, Trump. me refiero a que en Latinoamérica Oh, okay. la I stand administración corrected. Trump en lo que es su traspatio, si vos te fijas, ahorita estamos teniendo en Latinoamérica un giro a la derecha Oh, sí. y ves cómo está tratando de eliminar aquellos gobiernos en los cuales la influencia china y rusa que eran más notables. Y está apuntalando, por ejemplo, a Milei en Argentina, que tiene una visión Milei, mucho Kass, más pro-Trump. todos ellos. Entonces, de un modo u otro, estamos regresando a esa doctrina de América para los americanos, Ah, que si bien puede indignar ilegítimamente a muchos latinoamericanos, yo honestamente, y aquí me voy a mojar y me voy a quemar, yo prefiero tratar con los gringos como potencia, porque sé que al menos ellos están conscientes que si a un país latinoamericano le va mal, ellos van a tener efectos de migración y van a tener efectos con el propio demográfico latino que es fuerte en Estados Unidos. Los latinos, los hispanos en Estados Unidos, ya tenemos suficiente capacidad de representatividad, de número de votantes, como para tener un peso en el electorado y casi que con Florida, ¿verdad? Definir como estado bisagra quién es presidente y quién no. Entonces, mal que bien, siento que como potencia es una relación muchísimo más cercana a que si viene China, y China sostiene a la dictadura sandinista en Centroamérica, es decir, China no tiene absolutamente nada, ni le importa si se violan los derechos humanos en Nicaragua, no le importa si hay una crisis humanitaria, no le importa si la dictadura mata a 10.000 personas. Entonces, de un modo u otro, yo no estoy, y esto sí, critíquenme todo lo que quieran, a mí no me parece tan negativo que Estados Unidos
como potencia intente tener una relación más cercana, más una presencia en Latinoamérica que contribuya a un desarrollo en conjunto y no permita, por ejemplo, que los rusos tengan bases en Latinoamérica. No veo por qué los rusos tienen que tener bases en Latinoamérica. Ahora ustedes me van a decir, bueno, entonces lo mismo por el otro lado, que Ucrania, que está bien que Rusia invada Ucrania. Y es ahí donde se vienen todas estas contradicciones a las que estamos sometidos ahora, actualmente, los seres humanos, porque el orden internacional ha entrado en una crisis y se ha convertido casi en una cuestión donde hemos retrocedido a la ley del garrote. Y de pronto tenemos a una China que está invadiendo, que está amenazando a Taiwán, y entonces también vamos a aceptar de que China se coma a Taiwán. Entonces, uno entra en unas contradicciones internas de las que yo personalmente me siento avergonzado. Y a veces quiero venir y decir, no, lo que yo impulso es la democracia y apoyar gobiernos que sean democráticos, que sean genuinamente producto de la voluntad popular. Pero ahí entran de pronto dudas y Trump no actúa a veces como dictador. Entonces, ¿qué pasa si si Estados Unidos entra a un estado autoritario? ¿Quién le pone ley a él? Entonces te das cuenta que hay tantas asimetrías que no podés aplicar el mismo criterio, el mismo derecho internacional a todos. Entonces que hay países de segunda y de primera, y uno realmente termina enfrentando unas contradicciones personales fuertes. Y ese es mi caso, y aquí se los confieso públicamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Julie, y después quiero hacer un comentario y moverme al segundo. Quizás tenés Dale. tiempo, Israel. Sí, Adelante, sí, sí, Julie. sí, no, aquí estamos conversando, ya lo uso para ahorrarme la cita con el psicólogo, mejor lo uso a ustedes. Con el analista. Está buenísimo esto. Israel, sí, estoy de acuerdo también en eso que acabas de decir, de uno se siente contradictorio, pero es la realidad porque cuando estaba en la administración Biden estaba invadido Panamá, Nicaragua, Venezuela, los rusos, los chinos, y creo que en solo la entrada, Trump amenazó, no sé qué fue lo que hizo en Panamá, y los chinos creo que desaparecieron se estaban apoderando del canal, creo que pagaban menos impuestos al pasar por ahí que lo que estaba pagando Estados Unidos. No, un desastre eso, y en medio de la locura de este hombre que tenemos como presidente, realmente las cosas ahí salieron bien, y creo que tiene asustados también a los chinos y a los rusos que han andado ahí metidos por Nicaragua. Fíjate que te quiero traer de nuevo a Venezuela y hacerte una pregunta, ¿qué opinas sobre esto? Cuando recién Trump sacó a Maduro y se lo trajo para acá y a Nueva York y empezó a decir que María Corina no estaba lista para gobernar, y vinieron y lo acabaron y todo a Trump, qué sé yo. Pero entonces escuché a dos analistas diferentes diciendo que realmente tenía que ser paso por paso, y hablaron de tres pasos esos analistas. El primer paso era hablar con quien tuviera el control del gobierno, el control de PDVSA, el control de los puertos, y María Corina Machado, por mucho que tenga todo el apoyo popular, bueno, ustedes saben el gran apoyo que tiene Edmundo González, pero ella no tenía el poder, ni lo tiene aún, del ejército y de los puertos, PDVSA y todo eso. Entonces, este gobierno tenía que hablar y relacionarse con quien pudiera hacerse cargo, que fue Delcy, creo que se llama, ¿no? Que es la que tiene ahora el control. Delcy la Fea. Correcto.
¿verdad? Y si lo analizamos, es una realidad. Ella es la que tiene el control y es la que con quien está hablando, ¿cómo se llama el secretario? Marco Rubio. Rubio, correcto. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es la transición poco a poco y creo que han ido soltando prisioneros y han ido haciendo ciertas cositas poco a poco, pero esto va a llevar tiempo. Y que la última fase va a ser las elecciones y que ahí sí entraría María Corina Machado, Edmundo González y esos grandes líderes de la oposición, que es así como se tiene que hacer y que no nos gusta. Nosotros queríamos que ahí mismo fuera María Corina Machado y el mismo pueblo de Venezuela, pero que no, que se tiene que hacer por etapas, porque aunque el pueblo la apoye, no tiene el control, no tiene poder. Entonces, esos analistas dijeron eso. Quisiera saber tu opinión respecto a eso. Que tienen absolutamente toda la razón. Y no nos gusta y es una maniobra bien arriesgada. Pero recordemos que el poder no admite vacíos. Entonces, si viene Estados Unidos y hace que caiga, que haya una crisis irremediable en el chavismo, de pronto podés empezar a tener a militares aún más radicales tomando el control, porque ya estarían temiendo no solo por perder su fortuna, sino su vida. Y esta gente tiene armas. Y de pronto imponen a una María Corina y María Corina va a quedar como la presidente títere que pusieron los gringos, lo cual no es una posición cómoda si ella no tiene el control de las Fuerzas Armadas. Y sabemos que son unas Fuerzas Armadas sumamente corruptas que tienen vínculos, que son el cartel de los soles, vínculos con el narcotráfico. Entonces casi meter a una mujer muy noble que quiere hacer las cosas bien, un avispero. Entonces, tiene todo el sentido tratar de hacer una transición que, aunque nos arda el estómago, lo permita que esta gente tenga puentes, caminos de salida para poder ir con su dinero mal habido a disfrutar sus millones y que no se sientan amenazados, porque un enemigo acorralado suele ser mucho más peligroso. Y lo que yo digo, a la medida que te lo narro y me genera una terrible angustia, porque me imagino un escenario similar en Nicaragua y me dan ganas de vomitar, ¿verdad? Porque digo, ahora hay un montón de criminales saliendo impune y muy bien. Pero desafortunadamente, a la vista de un análisis pragmático político, no es descabellado buscar transiciones suaves como esta que se está planteando en Venezuela, que desafortunadamente también al ser un periodo prolongado, tiene riesgo de no llegar a buen puerto y no cruzar la siguiente etapa si algo falla en Estados Unidos, porque finalmente toda esta transición se debe a una presión externa, y si esa presión externa por X o Y motivo dejara de existir, podría inmediatamente reorganizarse la dictadura y que quedemos en el mismo lugar. ¿Es angustiante? Sí, es angustiante, pero es un escenario, creo, menos peor que, que a que se formen guerrillas, que a que se formen una dictadura militar armada radicalizada o a que simplemente haya un baño de sangre indiscriminado. Y bueno, respecto a lo que se siente a lo interno de Venezuela, pues yo, como te digo, tengo muchas amistades venezolanas aquí en Panamá y hay un optimismo.
Ellos realmente creen de que hay una transición gradual hacia la democracia y bueno, espero que tengan razón. ¿Otra pregunta? Conexiones. Sí, buenas noches. Disculpen que anteriormente no accedí a la pregunta. Gracias, Israel. Gracias por tu intervención. Yo tengo una analogía que preguntar, Israel. Una pregunta en formato de analogía, mejor dicho, ¿no? Hay una situación en Nicaragua que yo no he logrado entender, ¿no? Yo recuerdo en los años 90 había una plenitud de apoyo incondicional de Taiwán con el tema educativo. Recuerdo que ellos financiaban proyectos multimillonarios para pupitres, construcción de escuelas, para capacitaciones, pero también para construcción, había una labor social de Taiwán bien enorme en los años 90. Era una inversión multimillonaria. Pero nunca pasó de ahí, pues, de apoyo en reparar escuelas y detalles así en lo particular. Pero mi pregunta es, ¿por qué al socialismo no le gusta hacer convenios económicos internacionales de gran índole o de gran impacto? Inclusive con la misma gente aliado de ellos. Yo recuerdo que todavía en los 2000 Arabia Saudí tenía una gobernanza de izquierda muy radical, pero Arabia Saudí ha sido de los pioneros a nivel mundial con las plantas desalinizadoras de agua y tienen una tecnología tan enorme y tan sofisticada que ningún país le iguala a Arabia Saudí con el tema del agua potable. Y Nicaragua desde los años 90 sufre las repercusiones del corredor seco, sufre ya el maltrato de la frontera agrícola, las contaminaciones de los ríos y hay una escasez de agua brutal. No hablamos de los abismos de realidades entre el Pacífico y el Atlántico en cuanto a pobreza. Pero ¿por qué nunca se ha afianzado en en ese modelo de negocios en los que, ok, yo te doy esa tecnología, pero yo la administro por 50 años? ¿Por qué al socialismo no le gusta esos modelos de negocio? Porque seamos claros, sea socialista como China o sean de derecha como Estados Unidos, siempre quieren redituables, ¿no? Pero ¿por qué no se da ese tipo de fenómeno? Miremos Cuba. Cuba está en el colapso y nunca permitieron una intervención de esta índole. ¿Me podría dar una retrospectiva amplia de ese tema, Israel? Sí, bueno, tocaste un montón de temas. Vamos a empezar por el más grueso y es los sistemas político-económicos. Cuando tenemos una economía de índole liberal, lo que tendrías en ese caso es un Estado que trata de estimular la propiedad privada, la empresa privada, el emprendedurismo. Generalmente bajan los impuestos y fomentan la libre competencia. En ese ecosistema vas a tener una serie de gente creativa que va proponiendo ideas y va compitiendo con otras empresas para generar productos que sean del mayor agrado del consumidor al menor costo posible para ganarle a los competidores. Eso, digamos que es la base de la democracia liberal que nosotros conocemos. Luego, sabemos que esa democracia liberal puede acarrear distorsiones, porque en todo este escenario
de competencia y de empresarios, etcétera, y de bajos impuestos, puede haber gente que va quedando fuera del juego, marginada. Y ahí es donde aparecen líderes populistas que dicen, hey, ustedes, los que no les está yendo bien, si yo llego a la presidencia, voy a subir los impuestos para que el Estado tenga más recursos y pueda darle asistencia social a todos ustedes y que ustedes pues estén mejor económicamente. Estoy simplificando las cosas, ¿verdad? La cosa es más complicada, pero estoy haciendo una pequeña caricatura. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta persona de izquierda socialista llega al poder y sube los impuestos? Un montón de empresarios pierden el incentivo porque dicen, voy a estar haciendo una empresa y matándome por crear algo, cuando todas mis ganancias o gran parte, demasiado, se lo tengo que dar a papá Estado. Mejor voy e invierto en otro lugar. Igual pues la empresa, el capital internacional dice, no, aquí está muy complicado y se van retirando. Entonces, lo que ocurre con este régimen de izquierda es que empieza a regalar un dinero que el Estado no produce, porque el Estado no produce dinero. El Estado lo que hace es recolectar dinero de la ciudadanía, de las empresas, y lo empieza a repartir. Y al principio va a ser muy popular porque la gente va a decir, qué maravilloso este gobierno que está haciendo programas sociales y ahora los pobres estamos mejor. Pero al cabo de unos años, todo lo que es la empresa privada y la matriz productiva, ya de pronto le dice, ve, ya aquí ya no hay plata porque las empresas cerraron, los empresarios se fueron y ya no hay más que repartir. Y entonces este gobierno de izquierda, al darse cuenta que no tiene plata, empieza a usar el palo para mantenerse en el poder. Y cuando se da cuenta, ya el país está en la ruina. Entonces, es poco probable que los gobiernos socialistas de izquierda, insisto, estoy exagerando un poco el asunto. Existen obviamente buenos gobiernos de izquierda que funcionan bien y países que son prácticamente socialistas, como los países nórdicos, que funcionan muy bien. Pero digamos que estoy hablando de los extremos caricaturescos en el tercer mundo. Entonces, estos gobiernos socialistas generalmente empiezan a hacer cosas absurdas para mantener la economía con buenos números. Y uno de esos es hacer cosas parecidas a lo que está haciendo Trump. Aranceles. ¿Qué intenta un arancel? Que las empresas nacionales no compitan con las internacionales. Entonces, de esa manera, si por ejemplo hay un producto que es mucho más barato afuera, ellos lo encarecen con aranceles para que la empresa nacional pueda competir. Pero ¿qué es lo que logra eso? Que las empresas nacionales se vayan volviendo menos eficientes y que además los consumidores nacionales tengan que pagar más. Y ahí se va generando una distorsión del mercado que tarde o temprano termina en el colapso. Esa es mi primera parte de por qué yo, y bueno, te dije obviamente una intervención muy parcializada porque yo soy un liberal. Pero básicamente ahí te explico por qué yo entiendo cómo se incentiva mucho más la productividad, la creatividad y la empresa privada en un ambiente liberal, contrario a un ambiente socialista donde el Estado se mete demasiado en el mercado y termina distorsionando. Ahora, tecnología de ósmosis inversa. Israel es uno de los grandes pioneros de tecnología de ósmosis inversa y obviamente en los países árabes tenés la necesidad de desalinizar agua porque ahí no tienen agua. Estamos hablando de niveles de 90% del agua que se consume viene de desalinizadoras. El proceso de ósmosis inversa sí tiene un problemita por el cual no es sencillo aplicarlo en un país como Nicaragua, y es que consume cantidades colosales de energía. Básicamente la desalinización consiste
en pasar el agua salada a altísimas presiones a través de membranas que son micrométricas y que logran retener los iones de sal. Pero es una cantidad de energía enorme que estos países petroleros se pueden dar el lujo de pagar. Pero en el caso de Nicaragua nos saldría más caro, ¿me entendés? El caldo que las albóndigas. Y sería casi injustificable considerar que nosotros tenemos la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica. Si me preguntaras la salida a nuestros problemas, ¿verdad?, de agua en Nicaragua, pasaría más por protección de las cuencas, que somos un desastre protegiendo nuestras cuencas, por la deforestación, por el uso indiscriminado de agroquímicos, por la basura que tiramos en los cauces, y pasaría más a mejores sistemas de riego, de bombeo y de acueducto y de Le dije el tuberías. cuento y después Hola. le Ya. Eso más o menos. Y por último, Taiwán. Taiwán es un país absolutamente capitalista. El origen de Taiwán, acordate, es cuando ahí en China entran los comunistas y tenés a, por decir así, tenía un gobierno de derecha, luego llega Mao, combate contra ellos y eventualmente este gobierno capitalista huye a Taiwán y ahí funda China, según ellos, la China de verdad, por eso es que hablan de que son dos Chinas. Y Taiwán se convierte en un reducto de capitalismo frente a la enorme China comunista de Mao. Y Taiwán, esa islita, se torna un milagro económico, convirtiéndose en el principal productor de semiconductores del mundo. Los semiconductores son la base de toda la tecnología que estamos usando. Y tiene un nivel de importancia estratégica tal Taiwán que si China la invade, tendríamos una crisis en todos los electrodomésticos, en todos los celulares y en toda la industria de defensa de Occidente, porque esos semiconductores son la base de las comunicaciones que tenemos. Entonces, Estados Unidos está muy rezagado en la producción de semiconductores. Taiwán es el líder indiscutible. Por eso es de que es tan preocupante que China, en medio de todo este relajo global, esté mandando aviones, vuelos de reconocimiento y haciendo maniobras amenazantes alrededor de esta isla. Porque según los estudios que se han hecho, Taiwán no podría aguantar ni 2 semanas al ejército de China si deciden atacarlos. ¿Otra pregunta? Pues Israel, gracias por habernos dado semejantes elocuciones. Te agradecemos mucho tus puntos de vista. Yo tenía otro aspecto para que platicáramos, pero lo vamos a dejar así y vamos a tratar de concluir. Ahora yo voy a ser el devil's advocate. Porque a pesar de que todos podemos decir que esta administración es la culpable de la desestabilización de los estados del Medio Oriente, Irak, Irán y todos estos países, pues yo también pensaría que Israel es uno de los países que han provocado la mayor desestabilización del área con sus acciones militares, políticas en Gaza, Cisjordania, Líbano y todos los países del Medio Oriente. Lo que pasa es que como que no lo aceptan, como que es el monstruo en silencio, el monstruo de los 8 ojos, y no lo mencionamos ni en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar, pero en realidad es una masa totalmente desestabilizadora con un enorme lobby en el Congreso de los Estados Unidos. Irán es un país de 90 millones de gente y esta guerra
esta guerra, esta invasión, esta incursión, como el presidente le quiera llamar, dependiendo del día y de la oración, va a afectar la gasolina, el diésel, los plásticos, las fibras sintéticas, los fertilizantes, las medicinas, el detergente, el caucho, hasta la energía alternativa. Las consecuencias de esta guerra, aparte de la reputación de este país y lo que supuestamente son defensores de la democracia en el mundo, es el producto económico y lo que no va, primero el país y después Europa. Europa ahorita está en un enredo, los países de, del Medio Oriente, no quiero llamarles Medio Oriente porque me parece una palabra tan colonizadora. Los países del Golfo están perdieron su turismo, no pueden entrar ni salir, no tienen libertad y están viviendo bajo épocas muy difíciles. Israel también. Y estamos en yo lo he llamado, yo lo he pronunciado, yo lo he dicho, en un nuevo orden mundial. Y para que salgamos de este nuevo orden mundial, vos lo mencionabas de que Latinoamérica está tornándose el péndulo hacia la derecha totalmente, pero por otro lado, el péndulo está llevando a la radicalización en todos los países, ya sea en Europa y en los países del Medio Oriente. Y el otro aspecto que yo quería tocar y te quería preguntar, pero ahora lo voy a hacer solo como comentario para ir cerrando, es cómo freaking funciona tu mente. ¿Cómo es que, cómo? Porque lo he estado pensando y se los dije a las compañeras de trabajo, de que cómo llegas a pensar dentro de tu mente, de tu brain. ¿Cómo es la manera, cuál es tu manera introspectiva de tus pensamientos? Que si estás, lo dijiste antes, que estabas geopolíticamente ubicado, que vos pensabas de acuerdo de donde eras y eso te influenciaba en tu manera de ser y en tu manera de actuar. Yo pienso también yo pienso mucho en mis pensamientos. Pienso que desde niña yo pensaba lo que pensaba y yo pensaba que estaba loca, que no era normal, porque para mí esas eran las más grandes lecciones de vida. O sea, yo estaba pensando qué era lo que iba a decir, cómo iba a actuar y qué era lo que iba a hacer. Y te quería preguntar si la neuroplasticidad es algo que funciona dentro de vos, si vos estás funcionando de acuerdo a lo que estás pensando, si vos estás dándole vuelta a tus pensamientos, ya determinaste que eran geopolíticamente, pero eso era, que what the heck, cómo funciona tu pensamiento. Mira, te voy a Ajá. decir dos cosas que me marcaron y tal vez alguno aquí eh, tenga experiencias similares. A mí me marcó el hecho de ser hijo de un fanático sandinista. Mi papá, durante los 80s, estaba profundamente marcado por el hecho de que su hermano Israel murió luchando contra la dictadura de Somoza. Entonces, cuando yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué si en la revolución se supone que todos tenemos que ser iguales? ¿Por qué Tomás Borges tiene una colección de carros y piscina en la sala? Yo sé porque yo conozco a su hija y me llevó a ver la casa y es una casa de multimillonario, no que en la revolución todos somos iguales y todo eso tiene que quedar atrás. Y yo veía a mi papá totalmente furioso diciéndome, es esa música en inglés que estás escuchando, esos discos de Iron Maiden. Se fracturó un pie rompiéndome un disco de Iron Maiden. Porque decía, esa música en inglés es la que está causando que te hayas convertido en un diversionista ideológico. Entonces, ver a un tipo tan dogmático me hizo decir, yo nunca quiero ser así.
y luego verlo muchos años después, sufriendo por el monstruo que él ayudó a crear, y aparte diciéndome, Israel, yo no sé qué estaba pensando yo en los 80. No me dijo perdón nunca, ¿verdad? Pero Pero por lo verlo menos lo reconoció. confundido, reconoció, me hace pensar, todos somos vulnerables y así está hecho nuestro cerebro, somos vulnerables a autoengañarnos. Entonces, tenemos que dudar siempre de nosotros mismos y de aquello en lo que estemos más seguros, probablemente aquello en lo que estamos más equivocados. Y hay que tratar de ver las cosas de una forma fresca, porque, por ejemplo, yo me fui a Israel a tratar de ver ese país en primera línea. Finalmente, bueno, mi abuelo era un judío. Yo me llamo Israel Levite, o sea, ¿qué más judío que eso? Y fui a meterme ahí, y fui a meterme al West Bank. Y la sensación que me quedó fue gris. Que, por ejemplo, cosas que yo sentí cuando yo estaba en el West Bank, en Cisjordania, y tenía que estar pasando controles israelitas, me cabreaba porque digo, ¿por qué diablos un ejército extranjero tiene que estar marcando quién pasa y a dónde pasa en las carreteras de otro país? Me pareció un acto de injerencia abominable de parte de Israel en un territorio que no le pertenece. También había zonas donde no podía entrar porque estaban llenas de minas y resulta que hay una serie de pedazos de tierra robados en donde se van asentando comunidades judías que se expanden adentro del West Bank. Entonces es como que van convirtiendo un queso gruyere un territorio ajeno. Y eso me parece insoportable. Por otro lado, conocía muchos árabes que decían, Israel, no tenemos problema con él, ahí hay plata, nos dan trabajo, mucha gente que cruzaba la frontera para trabajar y muchos judíos que estaban bien con los árabes, la gran mayoría de la gente no tenía problema con nadie. Y luego tenía a otros manes de Hamas tirándole misiles a buses de civiles israelitas. Entonces yo digo, aquí esto es como que los extremos se retroalimentan para mantener en zozobra a la gran mayoría de la gente que no quiere tener problemas con nadie. Y luego tener un Netanyahu que para conseguir el apoyo de ultrarradicales que efectivamente se creen mejores que los demás por la religión que tienen, por el supuesto linaje divino que tienen, consideran de que Israel tiene que ser un super país que tiene que dominar mucho más territorio y pasar por encima de lo que es un territorio ajeno, que es el territorio palestino. Y tener una Palestina convertida en un campo de concentración. Todo eso es cierto. Pero también tiene unas creencias que son bien conflictivas y que tiende a la radicalización porque, y otra vez me voy a mojar, en los países árabes existe la poligamia. Esto, voy a decir una vulgaridad, pero créanme que lo vi. En los países árabes existe la poligamia, que nosotros diremos, ¿verdad? Aquí, ay, qué chévere, un hombre puede tener muchas esposas. No, eso no es chévere. Porque en la naturaleza nace casi la misma cantidad de hombres que de mujeres. Entonces, si un jeque tiene 700 esposas, tiene 699 hombres que se quedan sin mujer. Y les digo, si hay algo bonito que tiene la vida, es poder tener uno a su mujercita. Y yo les digo, si los latinos no tuviéramos a nuestra mujercita, probablemente estaríamos igual de dispuestos de ponernos un chaleco bomba e ir a explotar soñando con que en el Maya nos esperan a 700 vírgenes. Dicho esto, son problemas bien complejos en donde tenemos gente radicalizada, tenemos intereses económicos y tenemos a malos luchando contra peores. Y en medio a las víctimas que en realidad es el grosso de la población que no quieren
que estos se sigan matando, pero siguen así y el odio sigue e Israel le hace un ataque terrorista horrible donde le matan 1.200 personas y responde con un ataque donde mata 40.000. No puedo decir de que Israel es completamente malo, porque sí, lo atacaron, le mataron a 1.200 personas que están en un festival, las torturan, las violan y hasta los filman. Es decir, esos de Hamas son unos hijuepé. Pero Netanyahu es otro hijuepé porque no tiene problema en arrasar a un montón de civiles inocentes también y está avalado por otros radicales que también se creen superiores por razones religiosas. Entonces yo lo que te digo es, yo no sé qué hacer con este mundo, no tengo la solución. Lo que me queda es tratar de no radicalizarme yo mismo. No, vos diste la respuesta. O sea, vos tuviste un evento traumático como lo tuvo Nicaragua, todos diferentes niveles y diferentes eventos, pero Nicaragua traumatizó a todos los nicaragüenses y vos te estás reaccionando en tu manera de pensar de una manera diferente. Igual nosotros, yo creo que cada uno de nosotros reaccionamos, de una manera diferente al trauma de haber sobrevivido a Nicaragua. Quiero darle las gracias, aunque sea por diferido, a Liberty Eso Paola, de que haya estado con nosotros. Sé porque estuviste aquí, amiga. También quiero darle las gracias a Almilcar Z, porque son amigos de antes que ahora los vuelvo a encontrar. Martita, gracias, te lo agradezco. Antonio CJ, Antonio G, Lady, Julie, mi cielo, mi amiga Coy, y sobre todo pues a Israel. Si querés despedirte, Coy, de Israel y del espacio, Israel, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Adelante, Coy. Sí, yo rapidito que Israel, yo tuve la oportunidad de estar también en Israel trabajando en un internship en Cruz Roja. Y igual que vos, estuve mirando las injusticias, porque yo sí lo vi como injusticia. Como te digo, estuve haciendo el internship con la Cruz Roja española y ver cómo el gobierno de Israel paraba por horas, hasta por 20 horas, las ambulancias cuando se necesitaban llegar rápido a los hospitales. Entonces, para mí, pues, a mí se me hizo bastante injusto aquello. Lo que ha pasado últimamente con lo que los de Gaza atacaron a Israel y de la manera en que Israel contraatacó, se me hace que el conflicto va a seguir muchos más años porque han tirado una semilla que va a germinar. Esa gente, esos niños han matado a sus padres, ellos mismos han quedado lisiados. Aquello es una catástrofe y es una catástrofe que tampoco nadie le pone paro. Israel se mete en la tierra de los gazetís, matan también sus gente, los violan con total impunidad. A Netanyahu le conviene esta guerra porque no, en el momento que pare esta guerra va a tener que ser juzgado. Y también quiero ser un poco abogada del diablo, ¿no? Pero ese es mi punto de vista porque lo he visto y lo he vivido. Sí. Muchas gracias, Israel, y discúlpame si pues me pasé, pero es lo que yo he vivido, experiencia. Todo lo que has dicho es absolutamente cierto y es mi experiencia. Y es tan duro, pues, reconocer que estamos tan mal, ¿verdad? Uh-huh. Y de pronto, y te lo complico más. Israel ahorita está atacando a los ayatolás de Irán. Y probablemente, si hubiéramos estado en Irán, hubiéramos visto los horrores de este régimen en contra de su propia gente, cómo mata a civiles por protestar. Y entonces uno dice, ¿y del lado de quién me pongo aquí? ¿De Israel, que asesina niños gazatíes, pero que también asesina ayatolas que matan a su propia gente? Es decir, te das cuenta que son como los malos contra los peores y la gente termina siendo siempre la víctima. Exactamente, los inocentes siempre son los que pagan las culpas, desafortunadamente. El que tiene menos es el
que siempre sale desprotegido y complicado. Gracias, Israel, por tu tiempo. No, gracias Definitivamente. a Gracias. ustedes por conversar y por ahorrarme Pues te la cita de ahorramos hoy con el psicólogo. la visita al terapista. Sí, Hizo catarsis. sí, y creo que todos estamos, pues me alegra sentir que todos estamos un poco en la misma situación, hundidos en las contradicciones, la Azaroso. incertidumbre de un mundo que se ha vuelto cada vez más complicado y donde lo que nos queda es tomar partido siempre por la gente, por los más débiles, por los que están ahí, del otro lado de donde apuntan las armas y los misiles. Siempre por la ética de pensamientos. Así es, y nunca radicalizarnos y escuchar siempre al otro con respeto y tratando de empatizar, porque son tiempos difíciles y queda no perder la humanidad en nosotros mismos. Gracias, Israel. Buenas noches a todos. Gracias. No mencioné a Conexiones. Gracias, Conexiones, por haber estado con nosotros. Y buenas noches. Que tengan muchas bendiciones en sus hogares y que viva Nicaragua libre. Que va. Hasta luego, Viva. amigos. Somos la resistencia.